Son las 11:30 de la noche. El teléfono está boca arriba sobre la mesita de noche, con la pantalla apagada, y sin embargo ella no deja de mirarlo. Ha escrito 3 mensajes y ha borrado los 3 antes de enviarlos. Ha repasado la última conversación buscando la frase exacta que pudo molestarlo. Ha pensado, por 10ª vez esa noche, ¿qué pudo hacer mal? Si esta escena te suena, si alguna vez has sido tú quien mira el teléfono así, quédate, porque lo que voy a contarte hoy puede cambiar el resto de tu vida. Déjame preguntarte algo antes de empezar. ¿Cuántas veces has dado más de lo que has recibido y lo has llamado amor? ¿Cuántas veces has soportado silencios, distancias, indiferencias y has pensado que si aguantabas un poco más, todo iba a mejorar? La mayoría de las mujeres que conozco han hecho esto al menos una vez en su vida. Algunas llevan haciéndolo 20 años sin darse cuenta. Hay un instante, uno solo, en la vida de una mujer, en el que algo se rompe por dentro, y extrañamente, en ese mismo instante, algo empieza a sanar. No es un portazo, no es un grito. Es un silencio distinto al de siempre, el silencio de quien deja de rogar. Y lo que ocurre después de ese silencio es algo que casi nadie le explica a tiempo. Ni su madre, ni sus amigas, ni las canciones que durante toda su vida le enseñaron que amar es sufrir. Carl Gustav Jung observó durante años algo perturbador en sus pacientes, que repetimos una y otra vez el mismo dolor, con personas distintas, en décadas distintas, como si una fuerza invisible nos empujara siempre hacia la misma herida. Hoy vamos a usar su mirada, no para dar una clase, sino para entender por qué tú, quizás, también has repetido esa historia. Y sobre todo, para entender qué es exactamente lo que ocurre cuando una mujer decide, por fin, dejar de repetirla. Te voy a contar 5 historias reales. 5 mujeres distintas, con heridas distintas, con reacciones distintas. Una de ellas va a reaccionar con rabia, otra con vergüenza, otra con un miedo que ni ella misma entendía, otra se va a resignar durante años antes de despertar, y otra va a tardar toda una vida en perdonarse. Puede que te veas reflejada en más de una. Puede que descubras que tú también estás, ahora mismo, dentro de una de estas historias sin haberlo notado todavía. Pero antes de contarte la primera, necesito que entiendas algo que va a sonar incómodo. La mayoría de las mujeres que ruegan amor no lo saben. No se ven a sí mismas suplicando. Se ven a sí mismas amando con generosidad, con paciencia, con una entrega que hasta ellas mismas admiran. Y ese es exactamente el problema. Rogar amor rara vez se siente como rogar. Se siente como ser buena persona. Y ahí empieza todo. Marta tenía 52 años, y una regla no escrita que jamás se atrevió a decir en voz alta. Si él llegaba tarde, ella no preguntaba nada. Se sentaba en la cocina, con la cena tapada con un plato encima de otro plato, para que no se enfriara, y esperaba. A veces esperaba hasta la 1 de la madrugada. Cuando por fin lo escuchaba entrar, fingía estar dormida, porque preguntarle dónde había estado le parecía, en su cabeza, un acto de desconfianza imperdonable. Y aquí viene lo primero que quiero que notes. Marta no se sentía una víctima, se sentía orgullosa. Le contaba a sus amigas que su marido era un hombre trabajador, que ella entendía sus silencios, que una relación adulta se construye con paciencia. Nadie, ni siquiera ella, hubiera imaginado que detrás de esa paciencia había una niña de 8 años esperando, en la puerta de una casa distinta, a que su padre volviera de un viaje que se alargaba semana tras semana sin explicación. Pero eso todavía no explica lo más importante. Lo que Marta no sabía es que llevaba 11 años reproduciendo, con precisión casi milimétrica, la misma espera de su infancia, cambiando solo el nombre del hombre por el que esperaba. Jung hablaba de esto como la imago paterna, esa huella invisible que queda grabada cuando el amor de un padre llegó siempre condicionado a algo, a portarse bien, a no molestar, a esperar sin quejarse.
Y esa huella, años después, elige sin que lo notemos el tipo exacto de amor que vamos a perseguir. El punto más bajo de Marta llegó una noche de invierno, cuando su marido llegó a las 2 de la madrugada oliendo a perfume que no era el suyo, y ella, en lugar de preguntar, en lugar de gritar, en lugar de romper algo, simplemente le preguntó si tenía hambre. Esa noche, sola en el baño, mirándose al espejo mientras él dormía al otro lado de la pared, se hizo una pregunta que la dejó temblando. ¿Cuándo dejé de existir dentro de mi propia vida? Lo que ocurrió después, casi nadie lo hubiera predicho. Marta no montó una escena. No lo dejó esa misma semana. Hizo algo mucho más silencioso y mucho más peligroso para el equilibrio de esa relación. Dejó de tapar la cena con 2 platos. Empezó a cenar a su hora, sola si hacía falta, sin esperarlo. Un gesto tan pequeño que ni siquiera parecía importante, y que sin embargo fue el primer indicio de que algo, muy dentro de ella, había decidido dejar de rogar. Su marido tardó semanas en darse cuenta, y cuando se dio cuenta, reaccionó de una forma que Marta jamás hubiera imaginado. Pero de eso hablaremos más adelante, porque antes tienes que conocer a Elena. Hay algo que quiero que notes en este punto, algo que se repite en casi todas las mujeres que han pasado por esto. El cambio nunca empieza con un discurso, ni con un ultimátum, ni con una gran conversación de pareja. Empieza con un gesto diminuto, casi invisible para cualquiera que mirara desde fuera. Marta simplemente dejó de esperar, no dijo una palabra sobre por qué. Y ese silencio, ese pequeño acto de dejar de esperar, hizo más ruido dentro de esa casa que cualquier reproche que hubiera podido gritar en 11 años. Elena tenía 47 años, y una vergüenza que escondía tan bien que ni su propia hermana la notaba. Su vergüenza no era por lo que su marido hacía, era por lo que ella sentía que no había logrado. Llevaba 10 años leyendo libros de pareja, apuntándose a talleres de comunicación, cambiando su forma de hablar, de vestir, de organizar la casa, siempre con la misma pregunta clavada en el pecho. ¿Qué me falta para que me mire como me miraba al principio? Quizá nunca te habías dado cuenta de esto, pero hay una diferencia enorme entre amar a alguien y estar intentando aprobar un examen frente a alguien. Elena vivía en examen permanente. Cada cena, cada fin de semana, cada aniversario, era una nueva oportunidad de demostrar que merecía ser amada como al principio. Y cuando el examen salía mal, cuando él volvía a mostrarse distante, ella no se enfadaba con él. Se enfadaba consigo misma por no haberlo hecho mejor. Su punto más bajo llegó en la fiesta de cumpleaños de una amiga, rodeada de gente riendo, con una copa de vino que apenas tocó, mientras veía a su marido reírse con otra mujer al otro lado del salón, con esa risa despreocupada que hacía años que no le dedicaba a ella. Elena sonrió toda la noche, sonrió mientras conducía de vuelta a casa, sonrió mientras se cepillaba los dientes, y se derrumbó, en silencio, sentada en el suelo del baño con la puerta cerrada con pestillo, tapándose la boca con la mano para que él no la escuchara llorar. ¿Sabes cuál fue el verdadero problema de Elena? No fue su marido. Fue que llevaba 10 años posponiendo una pregunta que le daba pavor responder. Y si esforzarme más, nunca fue la solución, porque el problema nunca estuvo en mí. Jung decía que hay verdades que evitamos mirar de frente porque tememos lo que revelan sobre nuestra propia vida y que solemos disfrazar ese miedo de comprensión, de paciencia, de amor incondicional. Elena, sin saberlo, llevaba 10 años escondiendo su vergüenza detrás de la palabra esfuerzo. No fue hasta esa noche en el suelo del baño cuando Elena empezó, por primera vez, a preguntarse algo distinto. No, ¿qué puedo cambiar de mí?, sino, ¿qué es lo que realmente estoy viendo? ¿Y por qué llevo tanto tiempo sin querer verlo? Esa pregunta, tan simple, iba a cambiarlo todo. Pero lo que Elena descubrió después de esa noche fue mucho más incómodo de lo que jamás imaginó, y también mucho más liberador de lo que nunca hubiera creído posible.
Durante semanas, Elena tuvo que sostener una verdad que le quemaba por dentro. Había pasado 10 años defendiendo, ante su familia, ante sus amigas, ante ella misma, una historia de amor que en realidad la dejaba vacía. Cada vez que alguien le preguntaba cómo estaba, ella respondía con una sonrisa entrenada y una anécdota bonita, escogida con cuidado entre los pocos buenos momentos, mientras escondía las cenas en silencio, los aniversarios olvidados, la risa de aquella fiesta que todavía le dolía. Sostener esa versión perfecta ante los demás también era, sin que lo supiera, otra forma de rogar, esta vez rogando aprobación social para un amor que necesitaba parecer exitoso a toda costa. Ahora quiero hablarte de Rosa, porque su historia es distinta a todo lo que hemos visto hasta ahora, y probablemente sea la que más te sorprenda. Rosa tenía 58 años, y a diferencia de Marta y de Elena, ella no tenía miedo del abandono, tenía miedo de la paz. Sí, has escuchado bien. Rosa le tenía miedo a que algo fuera bien. Rosa había vivido 2 relaciones anteriores llenas de gritos, celos, reconciliaciones apasionadas y llantos de madrugada, y en el fondo de su pecho, sin decírselo a nadie, aquello le parecía la prueba definitiva de que estaba viviendo un amor real. Cuando conoció a un hombre tranquilo, que la llamaba solo para preguntarle cómo había dormido, que jamás alzaba la voz, que la trataba con un respeto casi silencioso, Rosa sintió algo que la dejó desconcertada, se aburría. Y aquí ocurre algo muy curioso, algo que casi ninguna mujer descubre sobre sí misma sin ayuda. Rosa, sin ser consciente de ello, empezó a provocar pequeñas discusiones con este hombre tranquilo. Un comentario cortante aquí, un reproche sin motivo allá, buscando, sin saberlo, esa descarga de intensidad que su cuerpo llevaba toda la vida asociando con el amor verdadero. Jung hubiera reconocido esto de inmediato. El cuerpo, cuando ha aprendido que el amor duele, confunde la calma con el vacío, y busca el caos como quien busca oxígeno. Rosa recordaba, casi con nostalgia, las reconciliaciones de sus relaciones anteriores, las lágrimas, las disculpas susurradas de madrugada, esa sensación de alivio desbordante después de días de tensión y silencio. Durante años había interpretado ese alivio como pasión, como la prueba de que aquel amor era intenso y verdadero, sin darse cuenta de que en realidad era solo su propio cuerpo liberando el estrés que ella misma había fabricado. Cuantas más peleas y reconciliaciones vivía, más convencida estaba de estar viviendo el amor de su vida. El punto más bajo de Rosa llegó una tarde de domingo, sin gritos, sin lágrimas, solo con un silencio helado. Después de provocar una discusión sin motivo real, vio a ese hombre levantarse tranquilamente, servirse un café y decirle, sin rencor pero con una firmeza que ella nunca había escuchado antes: «Rosa, no necesito pelear contigo para saber que te quiero. Y creo que tú tampoco lo necesitas, aunque todavía no lo sepas». Esa frase se le clavó como una aguja. Se quedó mirando la puerta por la que él había salido a comprar el pan, con el corazón acelerado, preguntándose por primera vez si el problema nunca había sido él, ni sus anteriores parejas, sino algo mucho más antiguo dentro de ella misma. Lo peor aún no había ocurrido para Rosa, porque descubrir el patrón es solo el principio. Lo verdaderamente difícil viene después, cuando el cuerpo sigue pidiendo esa intensidad conocida, aunque la mente ya haya entendido que es dañina. Rosa tuvo que aprender, casi como quien reaprende a caminar, a quedarse quieta dentro de la calma sin salir corriendo hacia el drama. Y lo que descubrió al otro lado de ese aprendizaje fue algo que jamás hubiera imaginado a sus 58 años. Llegamos ahora a Carmen, y su historia empieza donde termina un matrimonio de 32 años. Si las historias anteriores eran de culpa y de miedo, la de Carmen es una historia de resignación, esa forma silenciosa de rendirse que ni siquiera se nota desde fuera porque parece serenidad. Carmen decía a todo el mundo que estaba en paz con su separación. Y en parte era verdad. Pero había otra parte de ella, mucho más honesta,
que sabía que aquello no era paz, era simplemente cansancio de luchar. Una madrugada, unos meses después de firmar los papeles, Carmen se despertó con el corazón acelerado y, medio dormida todavía, marcó el número de su exmarido en el teléfono. Se quedó mirando la pantalla iluminada en la oscuridad de la habitación, con el dedo temblando sobre el botón de llamar, durante lo que a ella le parecieron minutos eternos. No llamó. Pero esa noche entendió algo que llevaba 32 años sin querer mirar. No lo extrañaba a él. Extrañaba no tener que enfrentarse a sí misma en el silencio de una casa vacía. Existe un detalle que casi ninguna mujer de su generación descubre a tiempo, y es este. Nos enseñaron que la soledad es un castigo, no un espacio. Carmen había pasado 3 décadas definiéndose como esposa, como madre, como la que sostiene la casa, y jamás como mujer, a secas, con nombre propio, con gustos propios, con una voz interior que llevaba años sin escuchar. Jung hubiera dicho que Carmen estaba, sin saberlo, en el umbral de algo que él llamaba individuación. El proceso doloroso, pero necesario de dejar de definirse por los demás para empezar a definirse por una misma. Carmen tardó meses en dejar de sentir esa soledad como una herida abierta. Empezó caminando sola por las mañanas, sin rumbo, solo para no quedarse en casa mirando las paredes. Un día, sin planearlo, se sorprendió a sí misma riendo sola al recordar un chiste que le había contado su hija, y ese momento, tan pequeño, tan insignificante en apariencia, fue el primer indicio de que algo en ella empezaba a despertar después de 32 años dormido. Pero lo que Carmen no sabía todavía es que esa soledad que tanto temía estaba a punto de convertirse en la mejor compañía que había tenido en toda su vida adulta. Y por último, quiero contarte la historia de Lucía, porque de las 5 es probablemente la más silenciosa y la más común. Lucía tenía 49 años, y su emoción dominante no era el miedo, ni la vergüenza, ni la resignación. Era la rabia. Pero una rabia extraña, dirigida hacia adentro, una rabia que ni ella misma sabía nombrar, y que se manifestaba cada vez que se miraba al espejo y sentía que la mujer que la observaba desde el otro lado del cristal ya no existía. Lucía había cuidado de todos toda su vida, de sus hijos, de su marido, de sus padres ancianos, de amigas en crisis que la llamaban a cualquier hora. Cuando finalmente sus hijos crecieron y se fueron, en lugar de sentir alivio, sintió pánico, porque por primera vez en 25 años tenía tiempo libre y no sabía qué hacer con él. Se apuntó a clases de pintura y las dejó a la 3ª semana. Se compró un vestido nuevo y lo devolvió al día siguiente, incapaz de justificar el gasto en sí misma. El punto más bajo de Lucía llegó un martes cualquiera, mientras doblaba por enésima vez la ropa de un marido que ni siquiera le daba las gracias, y sintió de golpe unas ganas incontrolables de tirar toda la ropa al suelo y gritar. No lo hizo. Se quedó quieta, con una camisa a medio doblar entre las manos, llorando de pie en medio del salón sin entender de dónde salía tanta rabia, por algo tan pequeño como doblar una camisa. Esa rabia, en realidad, no era por la camisa. Era por 25 años de una mujer que había desaparecido dentro de sus propios cuidados hacia los demás. Si Jung hubiera escuchado esta historia, probablemente habría preguntado algo muy sencillo. ¿A quién estás cuidando cuando dejas de cuidarte a ti misma? Porque el ánima, esa energía femenina interior que todos llevamos dentro, cuando se pasa la vida entera entregada a los demás sin recibir nada de vuelta, no desaparece. Se transforma en resentimiento silencioso. Y ese resentimiento, tarde o temprano, sale, ya sea llorando sobre una camisa a medio doblar, o de formas mucho menos inofensivas. No fue hasta esa tarde en el salón cuando Lucía entendió que su rabia no era el problema, era el mensajero de un problema mucho más viejo. Y ahora que conoces a las 5, ahora que has visto la culpa de Marta, la vergüenza de Elena, el miedo de Rosa, la resignación de Carmen y la rabia de Lucía,
Quiero contarte lo que les ocurrió a cada una después de tocar fondo, porque lo que viene ahora es, sin exagerar, la parte más importante de todo este video. Marta dejó de tapar la cena con 2 platos, y algo cambió en su marido que ella jamás hubiera predicho. Al principio, él se sintió desconcertado, casi molesto, porque esa mujer que siempre esperaba había desaparecido. Pero unas semanas después, empezó a llegar antes. Empezó a preguntarle cómo le había ido el día. No porque Marta se lo exigiera, sino porque, por primera vez en 11 años, dejó de encontrarla siempre disponible. Y eso, extrañamente, despertó en él algo que la disponibilidad constante jamás había logrado despertar. Elena, después de aquella noche en el suelo del baño, empezó a hacerse una pregunta distinta cada vez que sentía la necesidad de esforzarse más. ¿Esto que estoy a punto de hacer nace de mi amor o nace de mi miedo? Poco a poco, dejó de organizar cada fin de semana pensando en reconquistarlo, y empezó a organizar su tiempo pensando en lo que a ella le hacía bien. Su marido, que llevaba años acostumbrado a una mujer pendiente de cada uno de sus gestos, empezó a notar su ausencia, y esa ausencia, curiosamente, le devolvió unas ganas de acercarse que hacía años había perdido. Rosa aprendió, poco a poco, a quedarse dentro de la calma sin sabotearla. No fue fácil. Hubo recaídas. Hubo noches en las que sintió el impulso de provocar una discusión solo para sentir algo intenso. Pero cada vez que resistía ese impulso y se quedaba, en cambio, respirando dentro de la tranquilidad, descubría un poco más de una paz que su cuerpo, poco a poco, empezaba a reconocer como segura en lugar de aburrida. Meses después, se sorprendió a sí misma pensando que aquel silencio compartido, tomando café una mañana de domingo sin necesidad de decir nada, era la forma de amor más profunda que había vivido jamás. Carmen convirtió sus caminatas solitarias en un ritual sagrado, y en algún punto del camino, sin darse cuenta, dejó de caminar huyendo de la soledad y empezó a caminar disfrutando de su propia compañía. Retomó contacto con amigas que había perdido durante el matrimonio. Descubrió que le encantaba el senderismo, algo que su exmarido jamás quiso practicar. Y una tarde, sentada en la cima de una montaña, contemplando el paisaje completamente sola, sintió algo que no sentía desde hacía 30 años, que no le faltaba nada. Meses después, su hija le preguntó si pensaba volver a intentarlo con alguien. Carmen se quedó pensativa antes de responder, mirando por la ventana con una calma que su hija no le había visto en años. «Puede que sí, puede que no», dijo finalmente, «pero por primera vez en mi vida, eso ya no depende de si estoy sola o acompañada. Depende de si encuentro a alguien que merezca compartir esta paz que me ha costado tanto construir». Esa frase, dicha casi sin darle importancia, resumía un camino de meses de miedo, de noches de teléfono en la mano y de una transformación silenciosa que nadie a su alrededor había visto venir. Y Lucía, después de aquella tarde llorando sobre una camisa a medio doblar, empezó con un solo gesto diminuto. Se permitió, cada mañana, 20 minutos de café en una cafetería, sola, sin ninguna tarea pendiente. La primera vez sintió tanta culpa que casi se levanta antes de terminar la taza. Pero se quedó, y esos 20 minutos se convirtieron, con el tiempo, en el espacio donde Lucía volvió a encontrarse con la mujer que llevaba 25 años esperando ser recordada. Cuando finalmente retomó la pintura, algo inesperado ocurrió. Su marido, que durante años apenas le había prestado atención a sus intereses, empezó a preguntarle por sus cuadros, a acompañarla a comprar material. Incluso propuso convertir un cuarto libre en un pequeño estudio para ella. Lucía entendió entonces algo que la dejó sin palabras durante días. Su familia no necesitaba una mujer que se sacrificara para funcionar. Necesitaba una mujer viva. Y llevaba 25 años privándolos, sin saberlo, de conocer a la versión más auténtica de sí misma. Ahora déjame preguntarte algo directamente a ti. De estas 5 mujeres, ¿en cuál te has reconocido? ¿En la culpa de Marta,
en la vergüenza de Elena, en el miedo de Rosa, en la resignación de Carmen o en la rabia silenciosa de Lucía. Puede que te hayas visto en más de una, y si es así, quiero que sepas algo. No estás rota, y no estás sola. Lo que te está ocurriendo tiene un nombre, tiene una explicación, y sobre todo, tiene una salida. Porque aquí está lo que casi nadie te explica, lo que le da título a este video, lo que estas 5 mujeres descubrieron cada una a su manera, en su propio tiempo, con su propia herida. Cuando una mujer deja de rogar amor, no ocurre lo que ella teme. No se queda sola para siempre. No pierde al hombre que ama. Lo que ocurre es mucho más profundo y mucho más silencioso, y por eso mismo casi nadie lo ve venir. Jung lo llamaba el encuentro con el self, ese yo verdadero que existe debajo de todas las máscaras que construimos para ser aceptadas, para ser amadas, para no ser abandonadas. Cuando una mujer deja de rogar, ese yo verdadero, silenciado durante años, empieza a respirar de nuevo. Y ese cambio, aunque ocurre primero adentro, se nota afuera de una forma que ella misma no puede controlar ni fingir. Porque hay algo que las personas, y especialmente los hombres, perciben de manera instintiva, sin saber ponerle nombre, la energía de quien necesita y la energía de quien elige. Una mujer que ruega emite, sin saberlo, la frecuencia silenciosa de «por favor no te vayas». Una mujer que ha dejado de rogar emite otra frecuencia completamente distinta. «Estoy aquí si quieres, y voy a estar bien si decides irte». Y esa segunda frecuencia, aunque suene contradictorio, es la que de verdad sostiene el respeto, la atracción y, muchas veces, el amor duradero. Piénsalo un momento desde otro ángulo. ¿Alguna vez has notado que perseguimos con más fuerza lo que se aleja y valoramos menos lo que siempre está garantizado? No es casualidad ni es crueldad humana. Es una dinámica muy antigua que Jung relacionaba con nuestra propia relación con el deseo. Lo que se nos entrega sin condiciones, sin que tengamos que ganarlo. Rara vez lo valoramos igual que aquello que sentimos que podríamos perder. Por eso una mujer que ruega, sin saberlo, enseña al otro que su amor está garantizado pase lo que pase. Y ese mensaje, por doloroso que sea reconocerlo, rara vez despierta el mismo cuidado que despierta el respeto por una libertad real. Esto no siempre significa que el hombre se quede. A veces, cuando una mujer deja de rogar, el hombre se aleja, porque ya no encuentra el terreno conocido donde antes se movía con comodidad. Y quiero que sepas algo importante. Si eso ocurre, no es una señal de que hiciste algo mal. Es la prueba de que esa relación se sostenía sobre tu carencia, no sobre un amor verdadero. Pero en muchos otros casos, y esto es lo que casi nadie explica, ocurre exactamente lo contrario. El hombre despierta, se acerca y empieza a valorar por primera vez algo que la súplica jamás pudo conseguirle. Y aquí llega la revelación más importante de todo este video, la que quiero que te lleves contigo esta noche cuando apagues la luz. Cuando dejas de rogar amor, no pierdes al otro, recuperas tu alma. Recuperas esa parte de ti que llevabas años entregando a cambio de migajas, esa energía que gastabas sosteniendo vínculos que te empequeñecían. Y con esa alma de vuelta en tu cuerpo, todo cambia, no porque la otra persona cambie necesariamente, sino porque tú, por primera vez en mucho tiempo, dejas de necesitar que cambie para poder respirar en paz. Piensa en alguna mujer que conozcas, alguien que después de una separación dolorosa, después de tocar fondo como Marta, como Elena, como Rosa, como Carmen o como Lucía, se transformó en una versión de sí misma casi irreconocible, más segura, más luminosa, más dueña de su propia vida. Seguro que conoces al menos a una. Y seguro que alguna vez te preguntaste, mirándola, ¿qué secreto había descubierto? Ese secreto es exactamente el que acabas de escuchar. No se trata de dejar de amar, no se trata de volverte fría, ni de fingir indiferencia como una estrategia para hacértela difícil.
Se trata de algo mucho más honesto, dejar de amar desde el miedo a perder y empezar a amar desde la certeza tranquila de que, pase lo que pase con la otra persona, tú vas a seguir estando ahí, entera, para ti misma. Eso, aunque nadie te lo haya dicho nunca, es la forma de amor más poderosa, más atractiva y más sanadora que existe. Quiero que cierres los ojos un segundo, aunque sea mientras terminas de escuchar esto, y te preguntes, ¿qué parte de mí dejé esperando en una cocina, como Marta? ¿Qué examen llevo años intentando aprobar, como Elena? ¿Qué paz me da miedo, como a Rosa? ¿Qué soledad llevo evitando, como Carmen? ¿Qué rabia silenciosa cargo, como Lucía? La respuesta a esa pregunta es el primer paso del camino que estas 5 mujeres ya recorrieron. Y ese camino, aunque hoy te parezca lejano, empieza siempre de la misma forma, con un instante silencioso en el que decides, por fin, dejar de rogar. Si algo de lo que has escuchado hoy te tocó por dentro, si te viste reflejada en alguna de estas mujeres, cuéntamelo en los comentarios. Dime su nombre, dime en qué parte de tu historia te reconociste. Dime qué vas a hacer distinto a partir de hoy. Escribirlo, aunque sea en unas pocas líneas, puede ser tu propio primer gesto de dejar de rogar y empezar, por fin, a elegirte. Si este video removió algo en ti, suscríbete al canal El Efecto Jung, porque cada semana seguimos usando la mirada de Jung para entender las heridas, los patrones y las transformaciones de mujeres como tú. Y si quieres seguir en este camino, te espero en el próximo video, donde hablaremos de algo que ninguna de estas 5 mujeres sabía al principio de su historia. ¿Por qué, incluso después de sanar, algunas mujeres siguen atrayendo el mismo tipo de amor equivocado? ¿Y qué es lo único que de verdad rompe ese ciclo para siempre?